que la palabra no va a estar separada del proceso que estamos viviendo, ¿sí? ¿Estamos despiertos? ¿Estamos ahí? Porque es una palabra que me van a ver leer mucho, porque quiero seguirla tal cual Dios me dio. Porque en realidad me dio un pasaje en donde me muestra un proceso de santificación. Y no me quiero saltear ningún paso. Y eso por ahí, a veces cuando uno lee, lo hace más cortado, pero le pido que usted esté atento, ¿sí? Para captar con su espíritu y con su alma todo lo que más pueda. Todo lo que más pueda comer. Piense que este es un momento en donde estamos comiendo. No es una escuela, ¿sí? El culto y la prédica de la palabra no es una escuela, no es como una enseñanza donde yo vengo a tomar apuntes para aprender conceptos. Es más bien, y me gustó esto que aprendí, es más bien como un restaurante, donde yo vengo a comer. Porque Cristo es comida, es verdadera comida. Él es verdadera carne y verdadera bebida. Eso dice su palabra. Entonces, si Él es comida, Él no es letra. Él no es conceptos. Él es vida, Él es comida. Cuando vamos a un restaurante, grafique, cuando va a un restaurante, usted no va pasivo a que le pongan en un suero la comida y que entre por un suero. No, usted va con ganas de comer, elige el menú y lo come con mucha actividad, muy activo. ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Sí o no? Bueno, entonces esa es la actitud que tenemos que tener. Con la diferencia de que en este restaurante hay un solo menú, el que Cristo quiera darnos en este día. No es a la carta, sino que Él nos va a soltar una palabra y la palabra se come toda. ¿Qué significa que se come toda? Que no voy a dejar que los preconceptos que tengo en mi mente empiecen a frenar, empiecen a decir, esto no sé, esto no... Lo que no me cierra, lo que tengo duda, lo cuelgo en una percha y lo dejo ahí hasta que el Señor me muestra más en profundidad, pero no la resisto, la como, me la como todo y no dejo nada en el plato. No sé si a ustedes le enseñaron, pero a mí me decían que dejar comida en el plato era de mala educación. ¿A ustedes le dijeron? No sé si es cierto, pero está bueno. Es de mala educación no comer todo lo que el Señor nos dé hoy. Amén. Así que vamos a comer. Bueno, les decía que la palabra que el Señor me había dado no está separada del tiempo que estamos viviendo. ¿Y qué tiempo estamos viviendo? ¿Un tiempo de qué? De santificación. Hace exactamente hoy 20 días que el Señor nos dijo que teníamos que hacer un tiempo de santificación de 40 días. Estamos exactamente a la mitad del proceso. Y esa palabra que recibimos, no la recibimos para esta congregación únicamente. Es una palabra que recibimos para la iglesia, pero tampoco solo para la iglesia así solo. La recibimos para la iglesia de esta nación. Fue una palabra para la iglesia de la casa de Rubén, como le decimos proféticamente, para la iglesia de la nación argentina. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque la iglesia no tiene razón de ser sobre la tierra si no está vinculada con lo que en la tierra pasa. Si la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, o sea que si es el cuerpo de Cristo, es Cristo mismo sobre la tierra, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Si la iglesia no está vinculada con el territorio, con la nación en la que está, si no está interiorizada en lo que pasa en la nación, si no se hace cargo de lo que está pasando en la nación en donde Dios la puso, la iglesia no tiene razón de ser. Hay muchos pasajes que nos muestran eso, pero quiero nombrarles 3. Uno es Efesios 3:10, donde dice que la iglesia está puesta para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Este pasaje ya nos habla que la iglesia tiene una responsabilidad con ámbitos espirituales, con ámbitos territoriales, con sectores. La iglesia no está solo para hablarle a las personas. La iglesia está para hablarle a toda la creación, a los ámbitos espirituales de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Sí?
En 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su... La iglesia está para que la tierra sea sanada. Entonces la iglesia, la congregación que no está mirando lo que pasa en su territorio, que no puede vincular lo que Dios le da con el territorio, que no puede vincular lo que el territorio vive con la responsabilidad que tenemos como iglesia, esa iglesia que no sería iglesia en realidad, pero esa congregación no tiene mucha razón de ser. Suena duro, pero la realidad es esa. Porque el Espíritu de Dios permanece sobre la tierra, porque la iglesia permanece sobre la tierra. Y si la iglesia permanece sobre la tierra es porque tiene algo para hacer en la tierra, si no Dios ya nos hubiera llevado. No tiene razón de ser que el cuerpo de Cristo permanezca acá y Cristo la cabeza allá. ¿Y qué hacemos? ¿Para qué estamos así? Es evidente que hay algo que tenemos que hacer. Y el otro pasaje que tenía es el de Génesis, cuando Dios le dice al hombre, sojuzgad la tierra, multiplicados. O sea, Él nos puso para administrar la tierra, para administrar la creación. Entonces, estamos de acuerdo que tenemos una función como iglesia y es estar mirando lo que ocurre en nuestra nación. Entonces, por eso hice la aclaración que la palabra que Dios nos dio de santificarnos no era una palabra solo para nosotros, ¿sí? No era para mí como persona únicamente. Era una palabra que venía para la iglesia por esta nación, por lo que esta nación está viviendo, por lo que nuestro país está viviendo, por lo que está ocurriendo en las calles, por lo que está ocurriendo en el gobierno, por lo que está ocurriendo afuera del ámbito de la iglesia, no digo la congregación, de la iglesia, afuera del ámbito de la iglesia, en el mundo, en esta nación, ocurren cosas que son responsabilidad nuestra, ver a qué responden y cómo vamos a administrarlas. A veces suena como muy grande, como que mucha cosa, y cómo hacemos eso. Vamos a ver cómo hacemos eso. Pero si no prende esta semilla que te estoy diciendo, difícil es que el proceso de santificación cumpla algo más grande que a lo mejor tu vida y tu pequeño entorno. Necesitamos abrir nuestros ojos y abrir nuestro entendimiento. Le decimos al Señor, Señor, abre mi entendimiento. Señor, abre mi entendimiento y que en esta hora pueda comer lo que vos estás diciendo. Vamos a leer todo un pasaje en partes, pero les voy a pedir que si tienen Biblia los abran, así lo pueden seguir, y es 2 de Crónicas 29. Trate de buscarlo, si el que está al lado suyo no tiene Biblia, como en la antigüedad. Ya es antigüedad que prestábamos las Biblias de papel, por ejemplo. ¿Sí? Nos ponemos así, compartimos con el hermanito. ¿Cuántas cosas ocurrían? Nos conocíamos con gente cuando compartíamos la Biblia, ¿se acuerdan? Hoy nos damos cuenta que teníamos un hermano al lado. Ahora con los celulares y todo ahí, los mensajitos, ni sabemos lo que tenemos al lado. 2 de Crónicas 29. Este pasaje lo vamos a ver todo, pero habla del momento en donde el rey Ezequías, que era el rey de Judá en ese momento, se da cuenta que el pueblo venía en una idolatría impresionante, que venía descarriado mal, y decide, habiendo oído a Dios por supuesto, santificar el templo. Ezequías fue un rey, según la palabra, que operó conforme al corazón de Dios. Bueno, no dice conforme al corazón de Dios, pero dice que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Que él hizo lo recto, que fue alguien que restauró, que fue alguien que tiró abajo la idolatría. Bueno, fue alguien que hizo lo bueno, pese a los reyes que venían y a pesar de que al final de sus días, medio que, no lo dice la palabra, pero me parece a mí desde mi entendimiento que se desvió un poquito, la palabra dice que él hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Y hoy vamos a ver 2 de Crónicas 29, pero sin duda que está asociado con el 30 y el 31.
¿Y por qué vamos a ver de acá? En este pasaje hay un proceso de santificación. ¿Sí? Vamos a ver el proceso que se hace con este templo para santificarlo. Y claro, cuando lo vayamos leyendo, yo quiero que vos ahí nomás empieces a mirar el templo como tu vida. ¿Sí? Hoy no tenemos que santificar ningún templo de ladrillos. Hoy, ¿quién es el templo? Nosotros somos el templo. ¿Sí? Somos piedras vivas. Cantábamos hoy que éramos piedras vivas, ¿sí? Entonces, cada vez que vayamos mirando, lo vamos a ir llevando a nuestra vida y nos vamos a ir dando cuenta cómo el proceso de santificación va un poquito más allá de que solamente reconocer un pecado y pedirle perdón al Señor, que eso es espectacular. Pero ¿por qué tomé este pasaje? Porque algo que Dios nos quería hablar y nos quiere imprimir en este día, es esto de que lo que nosotros vivimos como iglesia afecta sí o sí el territorio en el que pisamos. Lo que nosotros vivimos como hijos de Dios, lo que vos vivís en tu casa, lo que yo vivo en mi casa, mi manera de vivir, mi concepción para con Dios, mi manera de disfrutarle o no disfrutarle, mi religiosidad o no religiosidad, se vuelca sobre la nación. Sí o sí se vuelca sobre la nación, porque la nación está regida por ámbitos espirituales. Y en el mundo espiritual todo se ve. Nada puede permanecer oculto. Entonces yo puedo ser muy bonita acá, pero si en mi casa mi vida es injusta, lo que yo estoy sembrando sobre esta tierra es injusticia. Y cuando quiero orar y ponerle límite a las tinieblas no me obedecen porque vieron que yo estoy fuera de Cristo en injusticia. Ahora, qué tremendo, porque parece que siempre lo miramos del lado malo. Qué tremendo cuando lo que digo creer lo vivo en mi casa, cuando levanto una oración y las cosas cambian afuera, más allá de lo que yo vea. Más allá de lo que yo vea, hemos sido llamados a creer y no a ver. Los resultados se van a dar en el tiempo que el Señor entienda que se tengan que dar. Muchos de esos resultados los disfrutaremos en esta generación y muchos otros los veremos desde la nube de testigos. Pero que si Dios nos dijo y obedecemos, Él va a hacer, Él va a hacer. Entonces vamos a ver en este pasaje cómo influye y cómo empezó este proceso de santificación. Hasta aquí hemos estado aprendiendo de que santificarse, voy a hacer como un pequeño repasito, tenía que ver con apartarse, consagrarse, dedicarse, ¿sí? Alguien había dicho una palabra distinta hoy, ¿Fornero? ¿No está? Bueno, había dicho hoy una palabra que me había gustado y con respecto a santificarse. Pero bueno, tiene que ver con esto de apartarse, de ser consagrado. Y estuvimos hablando, hemos recibido los audios, ¿sí? ¿Quiénes están pudiendo oír los audios a conciencia? Levanten la mano. Amén, amén. Oír esa palabra conciencia y hemos estado viendo que el Señor nos habló de santificar nuestros oídos, de santificar los ojos del corazón, el propósito, la honra a los padres, la vida sexual, los ambientes, las relaciones interpersonales, el dinero, las formas de hablar, santificarnos de toda mezcla, ¿sí? ¿Recuerdan? Ahora, ahí en estos audios nosotros vamos viendo, en definitiva, qué santificar. Dios nos está hablando de qué santificar. Pero lo que vamos a ver hoy es el qué, pero también el para qué y el por qué. ¿Por qué nos tenemos que santificar y para qué nos tenemos que santificar? Todo comienza con una carga que Dios pone en alguien. Pensa esto. Siempre que vamos a pedirle perdón a Dios es porque en algún momento Dios puso una carga en nosotros por algo. Si no hay esa carga, que es el Espíritu Santo trayendo convicción, no hay forma de que nosotros podamos dar un paso de santificación. Hoy el pastor decía que por el Espíritu, es por el Espíritu. No hay mérito en nosotros en reconocer un pecado. Por eso es tan tremendo cuando la voz del Espíritu se apaga en una congregación, en una persona, porque sin la voz del Espíritu no hay posibilidades de volvernos de nuestros malos caminos. Entonces todo comienza con una carga, ¿sí? Dice el pasaje, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre
fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Y yo me puse a buscar y busqué qué significaba Abías y qué significaba Zacarías. Vieron que en la Biblia siempre están los nombrecitos y a veces los pasamos como por alto. Y Abías significa mi padre es Jehová y Zacarías significa Jehová recuerda. Y podemos tomar el Jehová recuerda como que Jehová recuerda o podemos tomar que Jehová recuerda como acordate. Ezequías venía a reinar sobre un pueblo que estaba totalmente desviado, que tenía baales y aceras por todos lados, que tenía dioses por todos lados, que habían dejado de subir a Jerusalén a hacer las fiestas, que habían dejado el templo estaba desvalijado. Y resulta que él tiene una ascendencia, la mamá y el abuelo. Jehová es mi padre, Jehová recuerda. Y empieza a venir una carga sobre Ezequías, de ver al pueblo como estaba, y Dios empieza a hablarle. No puede haber un cambio en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra congregación, en nuestra nación, si no hay alguien que oye y recuerda que hay un Dios que tiene un propósito, que tiene una voluntad y que no se trata de hacer lo que a mí me parece, sino lo que Él dice. Amén. E hizo lo recto, versículo 2, ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y a los levitas, y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. ¿Qué es lo primero que hace Ezequías? Abrió las puertas y las reparó. ¿Qué nos ministró esta mañana el Señor? ¿Qué nos ministró esta mañana el Señor? Abrir las puertas de nuestro corazón. Ezequías recibió la carga y lo primero que hizo, dijo: hay que abrir la puerta de este lugar. Hay que restaurar. La puerta habla del lugar por donde entramos, por donde salimos, el lugar que comunica dos ambientes. Las puertas hablan de lo que pongo para frenar a lo que está afuera, para no dejar lo que está adentro, o lo que abro para que esto se comunique. Lo primero que él hizo es abrir las puertas. Yo me imagino lo que debe haber sido para ese hombre. No sé hace cuánto, porque de verdad que no leí bien toda la historia, pero hacía cuánto que estaba eso frenado. Pero la emoción que debe haber sido ir, mirar la emoción y la tristeza. ¿Sí? Piensen ustedes, nos es más fácil a veces con lo material, ¿no? Pensar cuánto tiempo pasamos acá y que un día estas puertas por algún motivo se cierren y pasen años y este salón se venga abajo. Y pasaríamos, y si bien la presencia de Dios no está acá, porque ya dijimos que el templo somos nosotros, ¿qué sentiríamos al pasar por la puerta? Decir: wow, era un lugar donde la vida de Dios fluía, estaba abierto 24/7, adorábamos, mirá la estela de araña, mirá cómo está sucio, ahora desordenado. Tremendo poder ver cómo Ezequías recordó que Jehová era su padre y que tenían que volver. El pasaje dice que quitó la inmundicia. Y a veces creemos que cerrar las puertas a lo que viene de parte de Dios y del Espíritu Santo nos hace mantener en el mismo lugar. O sea, es como decir: limpio este lugar, lo cierro y queda como está. Y eso es mentira, no va a quedar como está. Se va a llenar de basura, se va a llenar de mugre, por más que las puertas estén cerradas, porque la inmundicia va a querer ocupar el lugar. Entonces, cuando él abre las puertas, se da cuenta que la casa de Jehová no estaba vacía, estaba llena de inmundicia. O sea que nosotros a veces es como que pasamos tiempo pensando que, bueno, cierro la puerta a esta revelación, cierro la puerta a esto porque no lo puedo seguir y lo espero, pero el diablo va a ocupar ese lugar. O sea, no va a quedar vacío, no va a quedar inocentemente vacío hasta que yo quiera volver a retomar. No, el diablo va a ocupar el lugar, o sea que después voy a tener que abrir la puerta, pero primero
limpiar, que bueno, es todo lo que sigue, pero me sonaba eso, que las tinieblas van a ocupar el lugar que no ocupa la luz. Totalmente, totalmente. Nunca va a dejar un lugar vacío. O sea, la vida se expande, donde no hay vida hay muerte. Y el rey de la muerte es el enemigo. Bueno, un poquito antes de lo que te comentaba hoy, sí, cuando llegaste, a mí cuando leí el pasaje y veía esto de las puertas, me llamó mucho la atención porque él comienza reparando, restaurando, dice otra versión, y pensaba de qué manera, porque el primer pasaje que se me viene es que somos templo del Espíritu, dice que nosotros somos el templo, de qué manera nosotros restauramos nuestras puertas. Y el Señor me mostraba, me decía que nuestras puertas son nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, que necesitamos restaurarlas, cuidando que miramos, cuidando que oímos, que fue un poco lo que el pastor nos venía hablando, pero también cuidando lo que comemos, que fue lo que se le ministró a los niños, porque cuando comemos bendición, pero también comemos maldición cuando hablamos o cuando oímos de otro hablar. Amén. Sí. Entonces se abrió la puerta, como esta mañana en nosotros, se abrió la puerta de nuestro corazón y entramos. Y dice que llamó a los levitas y que llamó a los sacerdotes y les dijo: santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Ahora, versículos 6, 7 y 8, vamos a identificar por qué hay que santificarse, o a veces, más bien que por qué hay que santificarse, cuál es la causa muchas veces de que no estemos santificados, de que estemos en pecado, o que no estemos apartados, que estemos mezclados. Porque si dijimos que santificarse era apartarse, estar mezclado con lo que no es de Dios, que a veces son cosas que no parecen tan pecado de los mandamientos, eso habla de no estar apartados. Dice el versículo 6. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y sobre Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración, que quiere decir condena o crítica muy severa, y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Este pasaje habla de que vuestros padres se apartaron. Y el Señor me hablaba y me decía: ¿realmente vos crees que tu pecado te afecta a vos solo? ¿Vos te crees que cuando te mezclas, cuando tomas decisiones fuera de mi voluntad, solo vos te perjudicás? Hace tiempo que estamos viendo que somos un cuerpo. Y así como Él habla de que por los padres, por el pecado de los padres, que ya vamos a ver qué pecados cometieron, por el pecado de los padres, ellos estaban sufriendo lo que estaban sufriendo, nosotros, el Señor nos dice lo mismo. Muchas veces es por el pecado de nuestros padres. Pero hoy que estamos acá y que tal vez ya hemos sanado muchas cosas de las que nuestros padres hicieron y demás, hoy es para que miremos que lo que nosotros hacemos va a traer consecuencias, sí o sí o sí, sobre nuestros hijos. Querramos o no querramos, va a traer consecuencias. Es un tiempo para comprender que nuestras acciones no pueden ser acciones egoístas, donde yo decido es mi vida y a mí nadie venga a decirme lo que tengo que hacer, porque somos parte de un cuerpo y de una familia. Nos cuesta verlo porque Grecia ha hecho que seamos familias, que nos congregamos y nadie se meta con nadie. Pero ustedes conocen cómo trabajamos en esta casa, y en esta casa entendemos que no, así como mi pecado les afecta a ustedes, su pecado me afecta a mí, entonces me da derecho a meterme como a ustedes les da derecho a meterse conmigo si me ven que me equivoco. No es cuestión de decir yo vivo mi vida y que a mí nadie me diga nada. El momento que decidimos ser parte de la familia de Dios, nos pusimos a disposición de Dios y de nuestros hermanos para que supervisen nuestra vida. Porque no es gratis vivir
con inconsciencia, pecando y tomando decisiones sin tomar en cuenta. En este caso, él resalta como el pecado de los padres. Y miren qué pecados eran. Rebeldía. ¿Sí? Yo los voy a nombrar así, ya hice la listita. Rebeldía que tiene que ver con una desobediencia explícita y activa. Eso es la rebeldía, cuando yo sé que tengo que hacer algo y no lo hago. Pero no solo con Dios en forma directa, entre nosotros. ¿Cuántas veces vivimos en rebeldía interna y no hacemos porque no? Porque no me banco que me digan lo que tengo que hacer. Y no puedo ponerme en el lugar que me toca. Rebeldía. El otro dijo, hicieron los malos. Hacer lo malo que tiene que ver lo contrario a hacer lo bueno. A ver, todo lo que no sea bueno es malo. De ahí, ¿qué es lo bueno? Lo que Dios dice. Dejar a Dios, dejaron a Dios. Y dejar a Dios tiene que ver con soltar nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces hacemos cosas sin ni siquiera tomar en cuenta que nos debemos a Dios? Porque pensamos que son cosas pequeñas, tomamos decisiones pequeñas, pero que no medimos, no entrenamos el oído y dejamos a Dios. Ni hablar el extremo de dejar a Dios y descarriarnos. Dejaron a Dios, apartaron el rostro. Yo siempre me acuerdo cuando me enseñaban esto de no buscar la mano de Dios, sino que buscar su rostro. A mí me habían enseñado de esto de no buscar lo que Dios puede darte. Hay un tiempo en donde nuestra relación con Dios buscamos su bendición y está perfecto. Necesito que me sane, necesito que me dé, necesito que me libere, necesito que me arregle, haga chapa y pintura. Buenísimo. Pero hay un tiempo en donde deberíamos madurar a tal punto que ya no importa si Dios me da o no me da. Yo busco su rostro, yo busco sus ojos, yo me enamoro como cantábamos esta mañana y pase lo que pase, te voy a seguir. Aunque esté derribado, pero no voy a estar ahí aplastado, aunque esté llorando, pero no me voy a quedar porque no estoy esperando tu bendición ya solamente. Mi relación avanzó a más. Entonces dejar su rostro tiene que ver con las motivaciones de nuestro corazón, tiene que ver con si queremos oírle o no le queremos oír, o sea, si queremos mirar sus ojos o no. Algo interesante que dice seguido que es apartaron su rostro del tabernáculo. El tabernáculo en ese momento hacía referencia al único espacio de intimidad que tenía el pueblo con el Señor. Y si lo trasladamos a nuestra vida, ese apartar el rostro es dejar esos tiempos de calidad con el Señor, esos tiempos de intimidad, esos tiempos diarios de guardar, de separarnos para escuchar su voz, sus consejos. Y por más que por ahí estamos en actividades eclesiásticas y en cosas, nunca dejar de guardar ese tiempo de intimidad con el Señor. Muy bueno, sí es así. Dice dar la espalda, le dieron la espalda. Lo estoy sacando de ese pasaje, ¿sí? Sí. Sí, en otra versión dice, nuestros padres han sido infieles. No habla la palabra rebelaron, pero habla de ser infieles. Y a mí se me viene esto. Nosotros decimos que Él es nuestro proveedor, nuestra fortaleza, nuestra ayuda, todo. Pero a veces buscar refugio o ayuda o provisión en lo que no es Él es serle infiel. Porque no es que vamos a apartar el rostro y vamos a salir a adorar a un Buda. O sea, lo vemos de ese lugar y decimos, no hacemos jamás eso. Pero sí muchas veces confiamos en pequeños dioses que no son Dios. O en economía que no es Dios, o en recursos de salud que no es Dios, o en amistades que no es Dios. Entonces, han sido infieles, dice. O sea, no solo la rebeldía desde el enojo, sino la infidelidad desde el no buscarle, no elegirlo primero. Y qué tremendo, porque la infidelidad, si no la trabajamos, se hereda sí o sí. Cuando nuestros padres han sido infieles, nosotros si no trabajamos con Dios vamos a tener tendencia a la infidelidad porque se hereda. En Cristo todo eso es pagado, es sanado, pero si no lo trabajamos, porque cuando me he criado en un ambiente de infidelidad, llámese infidelidad matrimonial o infidelidad de otro tipo, infidelidad, ¿sí? Esta cuestión de comprometerme con un amigo y después dejarlo en banda, eso es infidelidad, esa falta de lealtad. En las buenas estamos, pero en las malas salgo corriendo cuando mejor me pareció. Entonces, la infidelidad es tremenda.
Y muchas veces caemos en infidelidad a una visión, en infidelidad a una autoridad, en infidelidad ni hablar entre nuestros esposos y esposas. Darle espalda, que tiene que ver con ignorar, con ser indiferente. La indiferencia a Dios, la indiferencia a su obra, la indiferencia creyendo que, bueno, yo estoy sentado acá, la iglesia la empujan los líderes. Y algo que me decía tan claro el Señor, quiero que entiendas y que lo vivas no como una carga, sino como un privilegio. Algunos tienen un llamado a tener un micrófono adelante y dirigir, pero somos todos ministros y lo vamos a ver en la palabra. Somos todos ministros. El último que está sentado, que no sé a qué hora llegó, por qué está último, por qué le tocó, no creas que porque estás último tenés menos responsabilidad que yo. Ninguno de nosotros, y menos privilegios tampoco. Pero cada uno toma conforme a lo que quiere. Entonces eso de dar la espalda, de ser indiferente, de creer que, bueno, que hagan lo que quieran. Vemos un hermano sufrir, bueno, yo no puedo con todo, que se encargue el resto. Y cuando las cosas no me gustaron, bueno, viste, lo que pasa es que en esta congregación no tienen amor. Y me separo. No digo, no tenemos amor. Y cuando todo está bien, somos todos de la congregación. Eso habla de infidelidad, habla de darle espalda, habla de ser de doble cara, de estar viendo cómo me salvo. Ahora, no te sientas mal por eso, porque negarlo no sirve. Hagámonos cargo. Muchas veces nos da miedo y preferimos separarnos porque no sabemos cómo hacer. Darle espalda es tremendo. Cerraron sus puertas. Bueno, ya hablamos de las puertas, no permitieron la entrada de Cristo, ni de la palabra, ni de nada. Apagaron las lámparas. Las lámparas. Los 7 espíritus de Dios. Señor, nos libre de que se apaguen las lámparas en nuestro espíritu. Las lámparas de los espíritus de Dios es lo que nos mantienen vigentes, lo que nos mantienen. Hay personas que tienen una sola lámpara y es la del temor de Dios y así de chiquitita. ¿Y cómo te das cuenta ahí? Porque se mandan cada una y vos decís, Dios mío, ¿qué te tiene que pasar para que reacciones, amigo? Te tienen que poner un arma acá y asustarte como de muerte para que reacciones y digas, pucha, no puedo jugar más con fuego. No va más esto. El temor de Dios es lo único que nos permite buscarle, pero es lo básico. Todos estos 7 espíritus se tienen que encender. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque tengo sabiduría para decidir, porque tengo conocimiento para dar un consejo, porque tengo entendimiento, porque tengo poder, porque oro y ocurren cosas. Y no digo que ocurran cosas, que se levante un muerto, que también puede ser. Ocurre paz, se ministra vida, porque donde yo estoy, la gente quiere charlar conmigo, hay un buen ambiente. Donde se criticaba, llegué yo y se deja de criticar. Donde se murmuraba, llegué yo y se deja de murmurar. Y no porque yo ando con un palo haciendo que dejen de murmurar, sino porque el poder que hay en mí establece otro ámbito, establece gozo, establece alegría. Ahora, si no tengo esos frutos, y bueno, estas lámparas probablemente estén apagadas y hay que encenderlas. Con la santificación se van encendiendo. A medida que nos santificamos y nos apartamos, se van encendiendo. Hay esperanza. No es que tenemos que hacer algo muy especial y ponernos a estudiar la Biblia para tener conocimiento. No, nos tenemos que meter y enamorar del Señor y las lámparas se empiezan a encender. Ellos las habían apagado. Un detalle, Lucy. Sí. A esto de las lámparas, trayéndolo a nuestra vida y decir, a ver cómo yo enciendo la lámpara. En aquel momento la lámpara era encendida o se ministraba el aceite. Y el aceite, si lo llevamos a nuestra vida, a nuestra alma, ese aceite surge de los procesos en los cuales muchas veces nos sometemos a la sanidad y en muchas veces por ahí no tolerar o querer abandonar o querer dejar procesos abiertos hace que ese aceite, que el aceite surge del proceso de entrega, de muerte, de santificación, no fluya en nuestra vida. Entonces, mirándonos cómo estamos frente a esa adversidad, frente a ese proceso en el cual el Señor nos está encendiendo, va a hacer que fluya ese aceite a la lámpara. Amén. Lucy, Amén. Sí. Perdón. Cuando leía este pasaje y especialmente apagaron las lámparas, vino a mí esta imagen de que en realidad las tinieblas están por la falta de luz. Entonces que el Señor me mostraba esto. ¿Cuántas veces peleamos con un pecado, con una tiniebla y decimos, Señor, ¿por qué? Y el Señor me decía, porque apagaron las lámparas. Si las lámparas estuvieran encendidas, no hay forma que haya tiniebla. Y lo que había pasado en ese momento, en ese lugar, más allá de que en lo natural habían apagado las lámparas del templo, sino que se habían apagado las lámparas en ellos,
por eso había tinieblas. Entonces, muchas veces no esperemos una manifestación de un pecado, de dejarlo hacer milagrosamente, sino que podamos mirarnos cuál es la lámpara que aún está apagada. Amén, amén. Y en realidad esto que separamos natural y espiritual, si se apagaron en lo natural, es porque ya se habían apagado en lo espiritual. Entonces todo lo que ocurre, absolutamente todo lo que ocurre alrededor de tu vida, está relacionado con el espíritu. Si vas por una calle y vas lo más bien y pasa algo, hay muchos pozos y se te traba el auto, antes de empezar a ver la cuestión del auto, pregúntale, Señor, ¿qué me estás hablando? ¿Por qué se traba el auto? ¿Por qué se paró? ¿Por qué se quedó sin nafta? ¿Por qué se me rompió? ¿Por qué se me rompió 2 veces el auto? ¿Por qué me enfermé? Después decidís, le pedís permiso a Dios, va al médico, tomá, haz lo que quieras, pero previo, pregúntale, Señor, ¿qué está ocurriendo en el espíritu? Porque todo responde al ámbito espiritual, absolutamente todo. Aprendamos a leer las cuestiones naturales a la luz del espíritu y nuestra vida va a adquirir un gozo y un sentido tremendo. No dejes apagar en tu mente la unción profética con las frases, ay, qué fanáticos, qué exagerado, esto no es tan así. Quiero decirte que no hay nada más apasionante que mirar la vida natural a la luz del espíritu. Que una mascota te reciba, que una mascota no te reciba, que una mascota llore. Hoy se quedó Romy Coria en casa porque están engripadas con luz. Y yo dejé mi perra y mi perra lloraba. Y yo, bueno, ya basta vida. Y no se te ocurra agarrarme la planta porque me agarró una planta. Y bueno, cuando me fui al campamento y las plantas para mí. Y cuando se levanta Romy, me manda, ahora para ver el culto, y me manda un mensaje. Me dice, acá estábamos con vida, esperando el culto, la vida ahí. Y me dice, sí, dice, cuando ustedes se fueron lloraba, me levanté y oré por ella y acá estamos. Y yo me fui retándola, en ningún momento le dije, vida, en nombre de Jesús, tranquila, no te dejo, no, retá, basta, no muerda la planta. Y ella, que ni tiene mascota, dice, oré por ella y acá estamos. Entonces todo es espiritual, todo es manifestación del mundo espiritual. Las lámparas las apagaron porque obviamente ya no tenían luz ellos, no había sentido que tuviera ninguna lámpara encendida. Y dice, no quemaron incienso. Es tremendo. Porque miren lo que dice Apocalipsis, muchos versículos hablan del incienso, pero ¿qué es el incienso? ¿Alguien sabe lo que es el incienso en la palabra? ¿Qué? ¿Nadie? Adoración, ¿qué más? Las oraciones, dice, y la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Vos creías que tus oraciones se las llevaba el viento? Quiero decirte que tus oraciones están siendo todas puestas en una copa, donde el Señor las tiene delante de Él de día y de noche. Y si hay algo que aún no ha sido respondido, quiero que sepas, porque no es el tiempo, porque todavía no tenés tal vez la capacidad de recibir la respuesta. Pero Dios nunca nos va a dejar sin respuesta en algún tema que de verdad necesitemos la respuesta. Tus oraciones, mis oraciones son ese incienso hermoso que sube delante de Dios. Nuestras lágrimas son recogidas también. ¿Quién dijo que teníamos un Dios que lo único que quiere es vernos sufrir, que el Dios de los no? ¡Qué mentira! Es un Dios que se compadece tanto por lo que vivimos. Y ellos ya no había incienso. ¿Se dan cuenta cómo el templo manifestaba en lo natural todo lo que era en el espíritu? El sacerdote hacía con el incienso porque eso manifestaba las oraciones. ¿Se dan cuenta que el templo era una acción profética del templo espiritual, del lugar donde Cristo ministraba? Amén. Un detalle pequeño, interesante ver la disposición en el tabernáculo. La lámpara alumbraba directamente el pan. Y el pan sabemos que es Cristo y es nuestro alimento. Por ende, si esa lámpara está apagada, no tenemos noción del alimento que está servido diariamente frente a nosotros. Es tremendo. Y dice que no hicieron más holocaustos. Bueno, sí, así estaban. Imagínense que sin holocausto no había perdón ni remisión de pecados. O sea, porque Cristo aún no se había manifestado como salvación. Entonces, matar los animales y sacrificarlos era el perdón de pecados. Estaban literalmente perdidos, literalmente en oscuridad, en tinieblas, y así se manifestaba todo lo que hacían.
Susi. Sí. A mí el Señor me hablaba dos cosas cuando leí este pasaje, y esto del sacrificio, yo en lo práctico lo veía de que dejamos de esforzarnos, porque el sacrificio entregar a aquellos que nos cuesta también ante Dios. Y se me venía una enseñanza de un pastor en una escuela que decía que cuando uno presenta la alabanza tiene que ser con sacrificios, que la alabanza y la adoración, si no es con sacrificio, no es. Vos, Roger, estuviste en esa escuela y a mí me impactó, y dice, si vos haces lo que te gusta delante de Dios, vos no estás presentando un sacrificio delante de Él. Si vos cantas y vos fluís en cantar, no es un sacrificio, no es una adoración eso. En cambio, si a vos te cuesta cantar y te da cosa cantar, pero sabés que Dios te lo está diciendo que hagas y agarrás el micrófono y cantas, ese es el sacrificio que Dios espera. Cuando uno hace lo que le gusta, y está bien porque Dios nos usa en esos dones y en eso no es un sacrificio, no es una alabanza. Pero cuando hacemos los que nos cuesta y los que sabemos que va a ser un dolor, un esfuerzo, un sacrificio, ahí es donde presentamos ese holocausto que es agradable ante Dios y sube. Entonces por ahí nos hemos acostumbrado a hacer las cosas, incluso para Dios, para nuestra familia, para nuestro trabajo, de taquito, porque hay cosas que nos gustan o hay cosas que ya las sabemos de rutina. Pero Dios quiere sacrificio, quiere esfuerzo, quiere ese olor fragante que suba ante Él. Y otra de las cosas que el Señor me hablaba es que con las lámparas, es que el Señor me dice, han apagado también mi palabra, porque hay otro pasaje que dice, lámpara me es a mis pies tu palabra. Y hemos apagado muchas veces su palabra en nuestras vidas, sus promesas, sus direcciones. Entonces es como un conjunto de cosas que hemos apagado. Sí, es verdad, es verdad. ¿Quieres decir algo? Sí, quemar incienso y ofrecer holocausto muchas veces también lo asociamos a lo que decía Ana Paula. Yo tenía el pasaje ese, y dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos por medio de Él, o sea de Jesucristo, a Dios siempre sacrificio de alabanza, a saber, o sea, lo explica, frutos de labios que confiesan su nombre. Yo pensaba cuántas veces venimos a la congregación, creemos que estamos quemando incienso, pero en realidad estamos meditando. No participamos activamente de la alabanza, no abrimos nuestros labios, y pareciera como que el esfuerzo de los que dirigen es de que hagamos un espectáculo en donde todos cantemos. Y no se trata de eso, se trata de que nosotros podamos sacar nuestra petición, sacar nuestro clamor, exponer nuestras voces delante de Dios. Tiene un sentido muy fuerte. O sea, sacrificios de alabanza, fruto del labio que confiesa su nombre. No dice meditación delante de su presencia. Eso es para otro momento. Pero hay un momento en el que nosotros necesitamos exponernos con nuestra voz delante de Dios, ofrecerlo todo, hacer esfuerzo. A veces es pararnos, a veces es saltar. O sea, a veces son cosas que creemos que son emocionales. No son emocionales. La palabra nos pide que nos esforcemos, que nos sacrifiquemos, que la alabanza no sea cómoda, sino que sea algo que nos saque de nuestra posición, porque eso es lo que Dios considera como ese acercamiento a Él, como ese deseo de querer estar, de querer decirle, hablar, cantar y estar cerca. Absolutamente, y esto llevarlo a las puertas. Yo sé que los equipos de puertas se reesfuerzan y demás, y estoy más que seguro que muchas veces los tiempos de célula las deben remar. Porque muchos de ustedes no están entrenados, pero no están entrenados porque a veces dejamos que todo caiga porque ellos tienen la responsabilidad de llevar adelante. Y vuelvo a decirte, de acá al último que está sentado allá, los que están parados, la responsabilidad de predicar la palabra de Dios y de manifestarle a esta tierra es de todos. Es absolutamente de todos. Lo hagas o no lo hagas, Dios va a pedirnos cuenta de lo que Él había depositado. Un Dios de amor, un Dios de misericordia. No estoy impartiendo un temor, pero estoy impartiendo una conciencia. Se terminó el tiempo de las estrellas y los líderes que dirigen todo, dicen cómo hacemos, cómo no hacemos. Recién pensaba que la infidelidad también tiene que ver cuando ante cualquier situación, antes de detenerme a preguntarle al Espíritu, le pregunto al discipulador. Eso es infidelidad. Eso es infidelidad, porque si tengo el Espíritu Santo y después si tengo dudas, si no sé cómo hacerlo, si lo que entiendo que Dios me dijo,
que nos implica a todos, porque tus decisiones nos implican, aunque vos creas que no, aunque creas que no estás en ningún ministerio, cuando vos no vas a una puerta, a un día de puerta, queda un hueco. Porque los que están liderando están esperando ver. Porque que vos vengas es la manifestación profética de que Dios sigue trabajando en tu vida. Aunque vengas desgarrado, con los pecados colgados, no importa. Porque si vos aún crees que Dios puede hacer algo con vos, venite con todos los pecados a cuesta y lo peleemos juntos. Pero vení, nos dejás un hueco y nos quedamos y no sabemos y hay que hacer fuerza para seguir creyendo. Y uno cree porque uno se ha acostumbrado a mirar el cielo y decir, bueno, vamos Señor, no importa quién sigue, vos sos fiel. Pero qué hermoso cuando, no importa, acá vengo todo desgarrado, pero estoy. Eso llena el corazón, llena de decir el esfuerzo, lo vamos a pelear. Entonces, es importante todo esto que estamos diciendo, que salgamos de ese espacio de comodidad para entrar en un espacio de santificación profunda donde realmente nos hacemos cargo de que mi vida impacta este territorio. Mi vida impacta este territorio. Había puesto el pasaje de Isaías 1, del 11 al 20. No lo lean ahora, pero anótenlo y llévenselo para leer en esto de los holocaustos, como él dice que está harto de los holocaustos, estos vacíos, y empieza a nombrar las mismas cosas y le dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nunca nuestro Señor nos va a echar fuera. Nunca nos va a echar fuera si venimos con un corazón arrepentido. No importa lo que hayas hecho hasta hace una hora atrás, antes de llegar al culto. Si realmente tu corazón se ha abierto a Él, Él no te echa fuera. Él no te saca. Él es un Dios restaurador. Él tiene poder para levantar los muertos. Entonces yo te animo a que no importa cuál sea la situación, si caíste 20.000 veces en el mismo pecado, si vos hoy se está encendiendo en vos la luz, la lámpara del temor de Dios, agárrate fuerte y toma una decisión, decíselo a tu líder de puerta, decirle necesito, y agárrate y hace lo que te dicen hasta que puedas ser independiente con el Espíritu. Hay un tiempo en donde somos bebés y necesitamos que nos lleven de la mano. Amén. Versículos 9 y 10 dice, y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, ya he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Veníamos viendo que por causa de los pecados de nuestros padres y nuestros pecados, viene este tiempo de que necesitamos ser santificados. Tenemos una nación donde se ha despertado tremendamente todo lo que sabemos que pasa afuera. Todo lo antidios que hay afuera, que ni lo quiero nombrar porque no hace falta, pero todas las cosas que son antidios, toda el Sodoma y Gomorra que se quiere levantar afuera en pro de la humanidad y de los derechos. Todo eso se ha levantado en nuestra nación. El querer llamar derecho al matar. Todo eso se ha levantado en nuestra nación y en ese contexto es que Dios nos llama a santificarnos. Ahora, ¿eso está solo afuera? ¿Solo afuera hay corruptos? ¿Solo afuera hay gente que aborta? ¿Solo afuera hay gente que mata? ¿Solo afuera hay gente que se droga? Tristemente no. Eso está afuera porque es una manifestación de lo que está adentro. Porque la iglesia es la que establece el parámetro. El juicio siempre empieza por la casa. Y Dios no puede juzgar afuera si previo no ordena su casa. Y nosotros no podemos seguir señalando a los gobernantes como corruptos sin antes lavarnos la boca y pensar si yo no soy corrupta en muchas cosas. A veces suena duro, pero esa es la realidad. No va a cambiar afuera si primero no cambia acá. No va a cambiar afuera. Ahora, si cambia acá, te puedo asegurar que afuera no va a poder resistirse. Entonces, ¿qué pasa? Dice que los padres cayeron a espada. La espada habla de la palabra. Porque justamente cuando viene el juicio,
viene un juicio, viene una palabra de Dios. Y ante esa espada terminan cayendo. Obviamente que acá hablaba de la espada en guerras y que fueron muertos. Pero justamente es una manifestación profética de lo que ya había ocurrido en el espíritu y quedaron cautivos. Entonces hay consecuencias de caminar fuera del Señor. Hay consecuencias de que nosotros, las hijas, los hijos, las esposas, hay consecuencias de que nosotros hagamos lo malo. Hay consecuencias y a veces lo más triste es que las consecuencias no suelen ser tan directas como que yo tiro ahora esta taza de café y se moja el piso. A veces es como si hubiera un desfasaje en el tiempo y yo desobedezco una orden acá y capaz que la consecuencia es de acá 3 años, pero yo, como no estoy conectada con el Señor, no puedo darme cuenta que lo que 3 años después estoy viviendo comenzó en una desobediencia acá. Y eso es lo tremendo, que minimizamos las consecuencias de las decisiones espirituales en nuestra vida natural. Y todo se rige por el Espíritu. Entonces los hijos quedaron cautivos, cayeron a espada. Esa era una consecuencia. Lucy, Sí. perdón, Sí, eso que justamente decías me impactó fuertemente. El Señor me hablaba en todo ese extracto, esa porción, primero de cómo nos vamos separando de Él, que no es de un día al otro, sino que primero somos infieles, luego lo abandonamos, luego apartamos nuestros ojos de Él. Luego viene todo eso que hablamos de apagar nuestra lámpara y demás. Pero me impactó profundamente esto que vos decís. Cómo dice, y nuestros hijos y las mujeres están en cautividad. ¿Cuántas veces las cautividades en las que nuestros hijos pueden estar? Cautividades de temor, cautividades de rebeldía, cautividades de desánimo, de depresión. Tiene que ver con lo que nosotros hemos hecho de apagar nuestra lámpara, de abandonar, porque no tiene que ver dejar de venir a la congre, de apartarse de Dios o abandonarlo. No. Tiene que ver con justamente apagar las lámparas, la lámpara del cuerpo son los ojos. Y cuando apartamos nuestra mirada de Él en lo cotidiano, en decir, bueno, después oro, después le pregunto a Dios, bueno, esto como decía Paula, vivir de taquito o hacer las cosas de taquito, eso es apartar de Dios. Y en realidad decanten que nuestros hijos, parte de sus almas quedan en cautividades. Tremendamente. Y hablábamos ayer con Romy y me decía cómo ella ve en el consultorio que muchas veces los padres le traen los niños y le dicen, a ver si podés hacer algo con este para que se deje de drogar. Como si fuera afuera, se droga, pero no es mi responsabilidad. Y lejos de querer poner una culpa sobre los padres, si vos sentís culpa, eso no viene del Señor. Pero si no sentís responsabilidad, eso tampoco viene del Señor. Porque nuestros hijos no salen de repollo, salen de nosotros y se crían en nuestra casa. Entonces necesitamos hacernos cargo muchas veces de que lo que pasa en nuestra familia es por cosas nuestras, porque no las estamos pudiendo resolver. Y no hay nada mejor que mirarlo y decir, sí, necesito ayuda, sí, no lo estoy haciendo bien, sí, esto no me sale. Y hacerme cargo de la parte que me toca. Y me puedo hacer cargo y a lo mejor el fruto no es inmediato, pero si yo estoy haciendo mi parte, confío. Ahora, si yo no hago mi parte, reclamo que mi esposo haga su parte, nadie hace su parte porque total, y todo se sigue desmoronando. Y querramos o no, esta es una familia que está en esta nación y está afectando a esta nación. Y la iglesia tiene la responsabilidad de poder bajar los diseños de Dios a la tierra. ¿Y cómo los vamos a bajar? Si todavía no podemos vivir los diseños en nuestra propia familia, termina siendo una incoherencia. Hijos míos, no os engañéis ahora porque Jehová, el versículo 11, perdón, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. ¿A quién había llamado Ezequiel? A los sacerdotes y a los levitas. En la actualidad, ¿quiénes son los sacerdotes y los levitas? Ellos. ¿Ellos son? No. ¿Ustedes? Nos está hablando el Señor y este es el propósito. Lucy. Sí. Viste, el versículo dice, hijos míos, no os enganéis ahora porque Jehová os ha escogido. Y me llama la atención porque cuando uno va a la historia, dice que el rey, el papá de Ezequías, él había sacrificado hijos a Moloc y algunos de los hermanos de Ezequías habían sido sacrificados. Wow.
pero Ezequías no fue sacrificado porque Dios ya lo había escogido. Qué tremendo, qué tremendo. El versículo está en segunda Crónicas 28, versículo 3 más o Qué menos. tremendo. Entonces, Habla si de eso. estamos acá es porque no fuimos sacrificados a Moloc. Porque tenemos que estar acá. A los últimos también les digo, les hablo mucho a los últimos porque siempre me da la sensación que están como más lejos. Pero si estás acá es porque no fuiste sacrificado, porque Dios no quiso que fueras sacrificado a otros dioses. Porque tenías que estar acá, porque tenés algo para hacer de parte del Señor en esta casa, en esta nación. Si estamos acá es porque cada uno de nosotros tiene algo para dar y no necesariamente tiene que ser predicar desde el frente, no necesariamente tiene que ser estar ahí arriba. Tiene que ser esa vida de justicia, ese saludo al vecino, ese limpiar la vereda, ese buenos días, esa amabilidad en la casa. Eso ya está sembrando, eso está sembrando, eso es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios no es venir a estas cuatro paredes. Amamos venir a estas cuatro paredes. Yo amo venir acá y adorar juntos y no quisiera que esto desaparezca nunca. Pero en realidad nos hizo mucho daño creer que esta es la iglesia. Esto no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. La iglesia camina sobre la tierra y porque la iglesia camina es que el Espíritu de Dios camina y te puedo asegurar que porque tu casa está donde está, muchas cosas de las tinieblas no pueden ejecutarse. Por el solo hecho de que vos estás ahí como un estandarte, diciendo, bueno, soy hija de Dios. Así que te animo a escuchar esta palabra, porque dice que nos hizo para ser ministros. Somos ministros. ¿Qué es un ministro? El que sirve. Ministro, ministerio, servicio. Ministro no tiene que ver con un cargo de autoridad por un estudio, por una imposición de mano. Somos ministros porque Él nos hizo ministros, a cada uno de nosotros. A los niños los hizo ministros. Ellos ya ministran. El Señor en el campamento nos llevó a hacer una acción profética con los niños para la nación. Él nos habló de una forma espectacular. Tuvimos que salir a sanar el territorio, a derramar las aguas, porque Él tiene su espíritu en nosotros. Amén. Y dice el versículo 12, 13 y 14, no los vamos a leer porque es ahí donde empieza a nombrar nombres y nombres y nombres, pero este es el equipo que se levantó. Pero sí, yo busqué todos los significados de los nombres esos. Pero como es un trabalengua, no voy a leer los nombres así en el versículo, pero sí les voy a leer los significados. Este es el equipo que se levantó para decir, nos ponemos las pilas y nos santificamos y levantamos el templo. ¿Habrá en esta casa gente que diga, nos ponemos las pilas, nos santificamos por esta nación? Hay gente que dice, a los 20 días de este tiempo de ayuno y de santificación, yo voy a seguir este proceso por esta nación, yo lo voy a hacer porque hay mucha gente aún que necesita conocer y porque esta nación tiene un don redentivo y no vamos a parar hasta que ese don redentivo se ejecute sobre la tierra de Argentina. El enemigo no se va a llevar esta nación gratis. El enemigo no va a hacer lo que quiera con esta nación. El enemigo no va a ser el que dé la última palabra. La iglesia es la que establece un orden. Veamos o no veamos, la iglesia es la que establece el orden y vamos a caminar en función de eso. Amén. ¿Estamos dispuestos? Miren cómo se llamaban, porque se necesita este tipo de gente. Uno era agarrado, tomado, obviamente del Señor. Otro significa Yahweh ha sustentado. Dios llevó en brazos. Dios es su Señor. Jehová ha ayudado. Amigo. Trampa es otro. Arco de flecha. Regalo. Siervo de Jehová. Dios brille. Dios ha fulgurado. Luz. Jehová es hermano. Otro es objeto, plan, consejo, deleite, delicia, guardia, Jehová vigila, arrebatado por Jehová, Dios ha sanado, preservado, Jehová recuerda, don, dádiva de Yahweh, Jehová es fama, Jehová ha escuchado, Dios es fortaleza, poder de Dios. Ese es el equipo que el Señor levantó. Nunca más cuando leas la Biblia y veas la genealogía y demás, la pases rápido. Empecé en Google, buscá y empecé a buscar los significados en diccionarios bíblicos, más allá de que sea más o menos, pueda tener la traducción.
Los nombres hablan porque Dios les dio identidad para hacer algo. Necesitaba ese tipo de gente, gente agarrada de Dios, gente que creyera, gente que recordara a Jehová, gente que hubiera sido restaurada, gente que hubiera sido sanada. Porque cuando hay un proceso de santificación, mientras nosotros nos santificamos, la tierra es ministrada y le estamos dando testimonio a la tierra de que fuimos liberados, de que se puede hacer, de que se puede morir a nuestros deseos, de que se puede vivir una vida diferente en Cristo. Le estoy diciendo a la tierra, le estoy diciendo a los ángeles, a los principados, a las potestades que se presentan delante de Dios y nos acusan. Yo le estoy diciendo, está bien, me equivoqué, pero ¿sabes qué? Cristo pagó por mí, no voy a aflojar. Está bien, lo hice mal de nuevo, pero no voy a dejar porque Cristo me ha rescatado, me ha restaurado. Eso estamos diciendo cada vez que nos levantamos y obedecemos. Y este era un equipazo. Entonces se levantó ese equipazo y dijeron, vamos con todo a santificar ahora. ¿Sí? Y vamos a leer el versículo del 15 al 19. Dice, estos reunieron a sus hermanos. ¿Lo hicieron solos? Reunieron a sus hermanos. Llamaron a otros. Y no importa si son de esta congregación. Santificarse es una palabra que nunca le viene mal a nadie. Entonces tenés gente de otras congregaciones decirles, ¿sabes qué? Dios sobre Argentina está hablando santificación. Animate a empezar un proceso de santificación. Esa es la palabra que tenemos para Argentina en este tiempo. Y compartila, pasá los audios. Si es gente que no quiere escuchar a Palermo porque le parece que Palermo no, grabamos un audio y mandáselo y decís, estamos recibiendo esto, contagiemos, porque esto es lo que es el tiempo para Argentina. Tiempo de santificación. Es este el tiempo. Dios habló esto y no habla cosas diferentes. Yo sé que otras congregaciones también lo están escuchando. Y no es que nosotros somos recapo y lo escuchamos. Hay mucha gente que lo escuchó, pero hay mucha iglesia que no escuchó y que todavía sigue en el show. Y necesitamos llamar a nuestros hermanos y decir, che, a santificarse, que vengan acá el domingo, pero no, que sigan en sus congregaciones, en sus barrios, en sus casas, santificándose y dando testimonio de que van siendo libres del pecado y de la mezcla. Entonces dice, estos fueron, llamaron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová. Primero ellos y después fueron a santificar la casa. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, seguí pensando que la casa sos vos, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. Tenemos como varios aspectos. Un poco soy yo, mi vida particular. Pero después también es lo que hacemos como iglesia. A veces estamos santificados nosotros, pero hacemos cosas como iglesias que no están tan santificadas. Nos juntamos y nos entusiasmamos en cosas que por ahí no están tan santificadas. Entonces hay que mirar también lo que hacemos como iglesia. No basta con solo mirar que yo esté limpia, sino que estemos limpios juntos cuando nos juntamos. Que cuando, ahí te doy, que cuando nos ponemos acá, a veces se nos va un ritmo que a lo mejor no tenía que estar o que no estaba bueno. Entonces, juntos nos vamos corrigiendo, porque eso también hay que verlo. No, me gusta que esta versión dice el atrio. O sea, no dice la casa en general, sino dice el atrio. Y es todo lo que vos estás diciendo. O sea, creo que el atrio hace referencia a esas cosas que están más lejos, o más visibles, o más afuera, costumbres, acciones, amistades. O sea, santificar como lo externo, como lo más periférico, antes de entrar al núcleo. Tremendo. Sacaron entonces toda la inmundicia que hallaron en el templo, al atrio de la casa de Jehová. Y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Toda una historia ese torrente, que no vamos a entrar ahora, pero casi todo iba ahí, y ese torrente es el que pasó Jesús. No voy a entrar y lo digo. Y ese torrente es el que pasó Jesús, porque está entre el monte entre el Getsemaní y el monte de los Olivos. Y ahí iba toda, y se calcula que ahí iba toda la sangre del templo, toda la sangre de los animales. Ustedes calculen que hacían sacrificios, ya vamos a ver al final, pero como de 6.000 animales. O sea, nomás piensen un poquito estar matando 6.000 animales en un día. La chorreadera que debe haber sido eso, el olor que debe haber sido eso. Bueno, al torrente de Cedrón llevaron todas las inmundicias. Comenzaron a sacrificarse el día primero del mes primero, y a los 8 días del mes vinieron al pórtico de Jehová, a santificarse, perdón.
Y a los 8 días vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. En total les llevó 16 días. 8 días para santificarse ellos, 8 días para santificar el templo. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí que están delante del altar de Jehová. Qué tremendo que utensilios de la casa de Dios habían sido llevados a servir a otros dioses. Qué sé yo, como si de pronto prestáramos el teclado para una bailanta. Prestátele un teclado, ¿qué le hace? Esa incoherencia. O prestáramos la plataforma para que se hable. Total, es un político. ¿Cuál es el problema? Todo es espiritual. Ahora, ¿quiénes son los utensilios de la casa de Jehová? ¿Quiénes son? Nosotros. Escuchen lo que dice 2 de Timoteo 2, 20, 21. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra. Obviamente que Timoteo viene hablando de cuestiones. Será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. O sea que los utensilios de los cuales estamos hablando en Segundas Crónicas somos nosotros. Cada uno de nosotros es un utensilio de este hermoso templo. Somos templo, juntos somos templo, juntos vamos a formar la ciudad de Dios. Entonces, en lo pequeñito y en lo más grande. Esta palabra tiene que impactar tu corazón para la intimidad, como nos tiene que impactar como grupo, como puerta los tiene que impactar. Como puerta tienen que empezar a mirar, a ver, ¿qué onda esta puerta? ¿Cómo nos estamos manejando como grupo, como ministerios, como casa, como iglesia de la ciudad? Nos tiene que impactar esto, porque Dios está limpiando. Ellos dicen, bueno, ya limpiamos todo y hasta trajimos los utensilios que habíamos sido llevados. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo cosas fuera del Señor que no tienen nada que ver con el Señor? Estamos haciendo negocios, estamos haciendo contrataciones que no tienen nada que ver con el Señor. Y yo no voy a decir cuáles son esas cosas porque Dios te lo tiene que mostrar. Pero realmente hay cosas que no son compatibles con Dios. Que cuando uno se convierte, uno tiene que dejarlas. Que no podemos cristianizarlas, pasarlas por la sangre y seguirlas haciendo como si nada, porque ya no tienen que ver con el Señor. Y hay otras cosas que son muy buenas, pero nosotros estamos tan mezclados que las arruinamos. Pero ellos dijeron, trajimos hasta esas cosas y las santificamos. Dios no desecha nada. Nada que quiera ser restaurado, Dios lo va a desechar. Él no va a pagar el pábilo que humea, no va a quebrar la caña quebrada. No lo va a hacer, Él va a restaurar. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y si está trayendo 40 días de santificación, es porque hay algo para hacer. Él no quiere traer condenación, Él quiere traer un juicio. Y el juicio no implica condenación, el juicio implica que nos va a rectificar. Es ponernos y ajusticiarnos, enderezarnos. Ahora, en esto de limpiarnos a nosotros, yo había notado varias cosas, pero quiero hacer hincapié en algo. La santificación no solo tiene que ver con que nosotros reconozcamos y pidamos perdón a Dios. Eso es el primer paso. Tiene que haber un momento donde se manifieste. El templo quedó pipí cucú. El templo quedó de nuevo brillando. Se vio las puertas abiertas, no había mugre, estaba apto. Entonces, si yo me arrepiento, ese arrepentimiento, esa santificación tiene que empezar a verse en mi cultura interna.
tiene que empezar a verse en mi forma de vestir, tiene que empezar a verse en mi forma de comer, tiene que empezar a verse en mi forma de relacionarme con el otro, tiene que empezar a verse en mi casa. ¿Sí? Hay gente acá que tiene que revisar su casa y hay adornos que ya hay que desechar porque no hablan nada del Señor, no dice, eran para otro tiempo, listo, no hay problema, pero ya para este tiempo no tienen nada que ver. Hay cosas rotas. Una casa de reino no tiene que ser una casa de alguien millonario, una casa de reino mínimamente tiene que ser una casa ordenada y limpia donde el Espíritu Santo entre y se siente a gusto. Y si yo entro a esa casa y como persona no me siento a gusto, los tapizados todos rotos, las paredes todas manchadas, porque ay, del nene chiquito raya y nunca la limpio. Y así los platos, agarrar los platos y abajo lleno de grasa, eso no habla de reino. Eso habla de una mentalidad aún de desorden. Todo lo exterior manifiesta lo interior. Entonces necesitamos mirar nuestras casas, nuestros adornos, necesitamos mirar nuestra vestimenta, qué comemos, cómo comemos. Y escuchen, yo no les estoy diciendo qué tienen que poner o qué tienen que sacar. No quiero hacer religión de esto, pero si me santifico se tiene que manifestar. Se tiene que manifestar, tenemos que llevar de lo que Dios me está hablando a mi casa. Seguramente se te está viniendo ejemplos, anótalos ahí. Porque lo que se está viniendo en esta hora es lo que Dios quiere que deseches, que saques, que tires, que pongas. ¿Amén? Sí. El día viernes a la noche estábamos celebrando en casa el tiempo de descanso y tuve la idea de decirle a mi familia que yo lavaba los platos, porque es como un día muy especial el viernes. Entonces me puse a lavar los platos y de curioso que soy, porque todo lo que toco es como que quiero ir un poco más, me puse a desajustar el tornillito que estaba arriba de la rejilla y, oh sorpresa, toda la parte del desagüe de abajo se cayó, porque desajusté el tornillo. Casi que una obviedad. Claro, entonces lo que pasó fue que tuve que, no lavar el plato, tuve que lavar todo, porque tuve que sacar la madera, cuando ya estábamos por irnos a dormir y había sido un tiempo hermoso de comer tuve que sacar la madera, sacar el cajón, sacar todas las ollas, tirarme al suelo, desarmar todo eso, pero todo ese, creo que se llama grasero, sifón, no sé, tiene un nombre, estaba lleno de una grasa oculta. O sea, lo traigo esto porque fue algo como que casi que accidentalmente, pero el Señor nos mostraba cómo hay cosas que están escondidas y que si bien funcionan, o sea, funcionamos en nuestra vida, funcionamos en la alabanza, funcionamos en la adoración, funcionamos en la ofrenda, funcionamos en la administración, pero a veces hay cosas que se esconden, pero que son mugre, o sea, que nadie comería con eso en la mesa. Fue limpiar todo eso, fue ya que desarmar todo, sacar todo, llevarlo afuera, limpiarlo. Y esta es la enseñanza que me dejó el Señor. O sea, por más que todo sigue funcionando, hay un sistema nuestro que también a veces esconde esa grasa, esa mugre, esas cosas que nos hacen funcionar bien, pero que no están bien, porque a la larga son cosas que se pueden pudrir, que pueden echar olor, que se pueden descomponer. Tremendo, todo lo natural responde al espíritu. Y ahí tendrán que mirar más internamente la familia Marreta, ¿qué hay que sacar de adentro? Somos muy rápidos por ahí para mirar el pecado, y está bueno. Pero el pecado, no se olvide que es el fruto de todo un árbol. El pecado responde a una raíz. Y es ahí donde tenemos que en este tiempo aprender a mirar esa raíz, es lo más oculto. Para encontrar esa raíz, la gente del mundo va a psicólogos y a psiquiatras y hace terapia por años. Porque el problema no es que yo mentí. El problema está en por qué. ¿Qué me llevó a mí a mentir? ¿Por qué yo tuve la necesidad de mentir? El problema no es por qué me drogué. El problema es qué es lo que no logré soportar, que tuve que escaparme por el lado del placer. Entonces tengo que ir a buscar, y eso no te lo voy a poder decir yo, ni un psicólogo, ni un psiquiatra. El Espíritu nos santifica. Él escudriña nuestros corazones. Dice, escudriña, oh Dios, mi corazón. Ve si en mí hay camino de perversidad. Es Él el que sabe lo que nos pasa. Es Él el que sabe las heridas que tenemos en lo más profundo,
los duelos que no hemos resuelto, lo mal que nos sentimos a lo mejor por haber perdido un hijo y creer que no lo pudimos cuidar, cuando a lo mejor nada que ver tenía con nosotros el poder o no sostener su vida. Pero viene el Espíritu y te dice, estás así depresiva porque vos crees que tu hijo se fue porque no lo cuidaste, y entonces te culpás y vivís esta vida de depresión para autocastigarte. Y el Espíritu viene y te dice, pero eso es una mentira. Primero que yo me llevé tu hijo porque era tiempo y así tenía que ser, aunque no lo entiendas. Vos no tenías la culpa y tengo propósito con vos. Y esa vida ahí cambia. Que si solos decimos, Señor, perdón porque estoy depresiva. Tenemos que ir a la raíz. Tenemos que ir a la raíz. Buscar en lo profundo de nuestro corazón. No lo que se ve, el frutito nomás ahí. Ese, bueno, bárbaro. Dice la palabra, pecados, rebeliones e iniquidades. El pecado es lo más fácil de sacar. Pero ¿qué pasa? Lo cortamos y si no vamos a la raíz, volvemos y volvemos y volvemos y volvemos, y es esa historia de nunca acabar, porque no vamos a la raíz. Tenemos que ir a la raíz de todas estas cosas. Amén. Y viene el pago por el pecado. Dice el versículo 20 al 24, y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová y presentaron, escuchen lo que presentaron, 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos, 7 por 4, 28 animales, para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que les ofrecieran sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer holocaustos y expiación. ¿Por quiénes nos estamos santificando? Por todo, por todo. Obviamente, bendito sea nuestro Señor, que no tenemos que traer ningún carnero, ningún novillo, ningún macho cabrío, porque el sumo sacerdote perfecto, el mejor sacrificio ya fue hecho una vez y para siempre. Pero yo quiero que lo veamos a esto, porque realmente nosotros a veces creemos que eso fue algo muy simple. Como nosotros no tenemos que matar animales, no nos damos cuenta lo que implica ese sacrificio de sangre, lo que le implicó a Jesús estar ahí, derramar la sangre, matar, tener que juntar, tener que derramar, esparcir esa sangre. Es un asco, es un asco. Y Dios nos libró de tener que hacer eso. Él ya pagó por nosotros. Él ya pagó, hermano, por vos, pagó por mí. Nada nos separa, no nos estamos santificando para ser salvos. Él ya nos salvó, Él ya nos rescató, Él ya nos sacó del pozo de la inmundicia. Entonces, pastora, ¿para qué nos estamos santificando? Nos estamos santificando para poder bajar los diseños del cielo a la tierra, para que esta tierra pueda conocer que hay un Dios que es justo, que es amoroso, que es misericordioso y que fue el creador de todo lo que existe, que hay un solo Dios. ¿Cómo va a ver la tierra eso si nosotros vivimos mezclados? La tierra necesita ver en nosotros a Cristo, por eso nos santificamos, por eso morimos, porque dijimos que ya no vivimos yo, sino que Cristo vive en nosotros. Ese fue el pacto que hicimos cuando le aceptamos. Entonces la santificación tiene que ver con poder poner en obra los diseños de Dios. Hoy no tiene que ver una santificación con que Dios nos salve. Dios ya nos salvó y Él no es deudor de nadie. Ahora es cierto que si alguno está en Cristo no va a vivir en práctica de pecado. Amén. Y otra cosa que me llamaba la atención de este pasaje es que el pecado fue por el reino, que yo lo entiendo como el territorio, el pago por el pecado del santuario, que lo entiendo que somos todos nosotros, fue por la nación, que era Judá, y fue por el rey y la asamblea, que es todo el pueblo, es toda la iglesia. Nos estamos santificando no solo por nosotros, amados. Te estás santificando por el pueblo en el que vivís. Hay gente que acá viaja. Te estás santificando por ese pueblo, por la iglesia que está en ese lugar.
Esto tiene trascendencia más allá de lo que nosotros vemos. Si hay algo que quiero impartirte es que creas que lo que estás haciendo, que lo que estás estableciendo en tu casa, que el altar de adoración, que el buen trato con tu esposa, que el pedir perdón, que el escuchar a tu hijo está discipulando la nación. Si discipulamos la iglesia, estamos discipulando la nación, porque a medida que en este lugar haya más luz, en este lugar haya más luz, más gente va a venir. Por eso no necesitaban en la iglesia primitiva salir a predicar. Dios añadía a los que han de ser salvos. Él los añade, Él les dice, che, allá hay luz, anda para allá. El Espíritu les habla porque sale, porque brota, porque es un manantial que brota para vida eterna. Eso somos nosotros. Eso es lo que tenemos que vivir. Y después de esto, en el versículo 25, vino un tiempo de adoración. Dice, puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey o profeta, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, todos adoraban. Y los cantores cantaban, el coro acá que a veces se calla, todos ustedes cantaban. Y los trompeteros, no sé esta traducción, sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Todo esto duró hasta que se consumió este tiempo. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraban. Y adoraron. Entonces, no es lo mismo tocar o no tocar melodías. No es lo mismo tocar un instrumento o no. Eso no es un relleno. Eso es a ver cómo lo hacemos, a ver más o menos como para poner una musiquita y que nos entretengamos un ratito. Les hizo tocar, porque los instrumentos ministran, porque las notas, por todo lo que ya hemos aprendido, genera una atmósfera, genera un espacio, una atmósfera espiritual. Cuando abrís tu boca, cuando empezamos a decir, suelte lo que hay en su espíritu, suéltelo, si desafina o no desafina, haga ese sacrificio de decirlo suelto, porque el código de mi voz está quebrando algo. Realmente, si vos querés ver cosas que nunca viste en tu vida, empezá a hacer cosas que nunca hiciste para el Señor. Empezá a animarte a cantar, a pasar al frente, a adorar, a postrarte en las puertas. Hiervan para el Señor, sean apasionados, no esas reuniones que parecen, no sé, del primer siglo. En el primer siglo eran mucho más apasionados, esas reuniones apagadas, callados, quietos, todo lúgubre. No somos espontáneos, el Espíritu es espontáneo, el Espíritu suelta vida, el Espíritu tiene un orden, no se calla. Cuando Él obra en nosotros no hay nada que lo pueda frenar. Y ellos cantaban y adoraban y el holocausto se iba quemando y todos se postraron. Porque adorar no tiene que ver con cantar, adorar tiene que ver con humillarnos. Pero muchas veces la humillación viene en una atmósfera de melodías, de ministración. Y después, 2 procesos más, la alabanza y la ofrenda de gratitud. Dice el versículo 30, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Pero adoración, alabanza es lo mismo. No es lo mismo, evidentemente no es lo mismo. Alabar, esto de declarar sus maravillas, las maravillas que Él es, las maravillas que Él hizo en mi vida. El mundo espiritual se gobierna por la palabra. Si vos no vas a declarar lo que Dios hizo en tu vida, porque bueno, no es lo mismo en mi mente, está todo bien. No está todo bien. O sea, no es que esté mal, quiero decir, está limitado. Está limitado porque es la voz la que gobierna, es la voz, es el cuerpo, es la comunicación la que gobierna y establece, es la presencia, es la acción. Ay, ¿cómo hace un mudo? Porque tiene que ver con que su presencia establece. Yo hablo, yo hago, yo digo, yo muevo una bandera, yo pongo una cara. Cuando yo discuto con alguien, no discuto de esta forma.
Discuto, defiendo, digo, cuando estoy contenta, cuando grito un gol. Si en lo natural y superficial somos así, ¿cuánto más en las cosas del Espíritu? ¿Por qué nos quedamos quietos, callados y hay una palabra y nadie dice amén? ¿Nadie come esta palabra? ¿Nadie está comiendo esta palabra? Si la estás comiendo, decí amén, soltá un amén, agarrá esa palabra, sí Señor, esto es para, y no es para hacer un bullicio, porque no me interesa un bullicio vacío, me interesa que te animes a soltar y decir, tomo esa palabra, eso es para mí Señor, esto lo voy a llevar a mi casa, esto me lo como, esto no me lo roba el enemigo, esto no me lo va a sacar nadie, tenés que moverte, disculpa que te insista así, pero realmente yo veo muchas veces vidas de personas que no salen de un círculo de temor, de un círculo de pecado, de un círculo de frustración, pero cuando los miro en los tiempos de adoración, están colgados de la palmera, están en otro mundo. No sé si esperan que venga una fuerza sobrenatural y los conecte no sé con qué. Quiero decirte que no es así, empieza en el alma, culto racional. Empiezo a pensar lo que Dios hizo en mi vida y empiezo a forzarme hasta que en un momento algo dentro mío se quiebra y ya no fuerzo nada. Quiero saltar, quiero llorar, quiero gritar, quiero correr, por eso le damos y estamos 2, 3 horas, pero hasta que acá no se suelta, no soltamos la palabra, porque esto no es magia, esto no es un juego, hay espíritus de opresión que vienen. Hoy nos mostraba el Señor que mucha gente venía con gorros negros a la congregación y esos gorros hablaban de los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Entonces el equipo de intercesión oraba para sacar esos gorros, el pastor Benja oró para sacar esos argumentos. Si vos crees que las tinieblas se quedan quietos cuando vos estás viniendo acá, olvídate, tenés que ser aguerrido, pelear. Cada oportunidad cuando estamos juntos es para romper esas limitaciones. Un paréntesis, creo que ayer estamos en la casa de sanidad con los chicos y en un momento el Señor nos llevaba a activarnos en este espíritu activo de guerra y yo le decía, ¿cómo reaccionarías si te enterás que en esta hora están entrando a robar a tu casa, que están tomando posesión sobre tus hijos, que te están violentando? ¿Te quedarías sentado, brazos cruzados? No. Entonces por ahí esa lectura, saber que nuestro enemigo muchas veces se levanta para robar cosas en nuestra mente, en el propósito, en nuestra expresividad, saber que él se está levantando en este momento para robarnos algo de Dios. Entonces nos vamos a levantar, nos vamos a despertar y vamos a ser activos, no vamos a ser pasivos sabiendo que alguien ha venido para robarnos y para destruir el propósito de Dios en nuestras vidas. Totalmente, por eso la gratitud dice que alababan con alegría, alababan, gracias Dios, bendito seas Dios, gracias por lo que me diste, por la comida, por la ropa. Empiezo por lo básico y luego voy a empezar a fluir. En algún momento se va a quebrar, en algún momento realmente voy a experimentar que de su interior correrán ríos de agua viva. Si no lo has experimentado, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Que venga una fuerza de dónde? El Espíritu está dentro tuyo. Nos mintieron cuando nos dijeron que tenía que venir a llenarnos. Ya nos llenó, ya fue dado sin medida, ya está adentro. ¿Qué hay que hacer? Abrir las puertas para que salga, para que brote esa alegría, esa vida. Y si no estoy bien porque estoy en pecado, voy a hablar y agradecer por lo que Dios dice que va a hacer algún día, aunque ni lo veo. Entonces le agradezco porque algún día me va a salvar, algún día voy a salir de esto, algún día me voy a dejar de drogar, algún día voy a dejar de pelear, algún día voy a dejar de tener esta bronca. Señor, te alabo por eso, te alabo en fe y lo empiezo a declarar y algo va a ocurrir adentro tuyo. Yo sé que Dios lo va a hacer y las cosas las vas a ver diferentes. Y el último versículo dice, y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentar sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón
trajeron holocaustos. Y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Si verdaderamente nos estamos santificando, vamos a reconocer el pecado, vamos a tener una carga, lo vamos a poner delante de Dios, nos vamos a arrepentir, vamos a empezar a mirar en qué cosas tenemos que cambiar en lo natural, vamos a buscar restituir a los que hemos herido. No se trata solo de pedir perdón, se trata de pedir perdón y me hago cargo. Si te rompí el auto, si te estuve debiendo, si te traté mal, si les robé tiempo a Dios, tenemos que restituir y vamos a venir, vamos a adorar, vamos a dar alabanza y vamos a dar de corazón generoso sacrificios materiales, no necesariamente al alfolí, no necesariamente al alfolí, puede ser al alfolí, pero también puede ser al vecino que fue indiferente. A lo mejor no le puedo decir Dios me habló, me estoy santificando, porque no entiende nada, pero sí le puedo llevar una torta, sí le puedo llevar una ofrenda, sí le puedo llevar un perfume, sí puedo regalar una prenda en la calle, sí puedo hacer aquello que Dios me dice. Generosamente comienzo a dar, porque cuando la vida de Dios me llena, cuando me llena, no alcanzan los espacios para bendecir. Y me junto con la gente y ¿qué hago? Hablo de Dios y hablo de la revelación y hablo de lo que está haciendo y hablo de lo que va a hacer. Y si estoy triste, lloro y me dejo consolar. Pero la vida de Dios es eso, es vida de Dios. No es acartonada, no es algo que estamos ahí quietos viendo qué sigue ahora. Se da, fluye y sale de nuestro interior.